Para el cuarto ejemplo de movimiento parabólico, he seleccionado un ejercicio que tiene dos características particulares. Primero, las unidades están en el sistema imperial, es decir, en pies, millas, pulgadas. Y segundo, es un ejercicio en el que no vamos a utilizar cálculo diferencial, lo haremos a partir de herramientas de matemática general. Entonces, el enunciado del problema 11.113 del Byron-Johnston nos dice que la velocidad inicial de un disco de hockey es de 105 millas por hora. Determine A, el valor máximo menor que 45 del ángulo alfa para el cual el disco entra en la portería. B, el tiempo correspondiente que se requiere para que el disco llegue a la portería. Entonces, para empezar este problema, vamos a hacer una conversión de la velocidad inicial que se nos da de 105 millas por hora. Pues en nuestros cálculos no trabajaremos con millas, trabajaremos con pies por segundo. Entonces, la velocidad inicial es 105 millas por hora. Utilizamos el factor de conversión. Recordemos que 5280 pies equivalen a una milla y una hora es equivalente a 3600 segundos. Eso como resultado 154 pies por segundo. Ahora, ya en la estrategia de solución de este problema, primero vamos a hacer un análisis horizontal de la situación. Recordemos que estamos ante movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Veamos que la velocidad constante en X es equivalente a V0 coseno del ángulo alfa. La posición inicial, observen que el sistema de coordenadas empezará aquí en A, donde tendremos el eje X hacia la derecha positivo y el eje Y verticalmente hacia arriba positivo. Entonces la partícula parte desde cero. Vean que para que haya anotación, el disco entre en la portería, tiene que recorrer horizontalmente 16 pies. Entonces esa será la posición final que tomaremos para la posterior evaluación. Ahora, el tiempo es una variable desconocida del problema. Ahora, de MRU utilizamos la única ecuación que conocemos. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad constante por el tiempo. En este problema vamos a trabajar inicialmente con factores literales. Es decir, vamos a trabajar con variables. No utilizaremos números hasta más adelante. Esto para facilitar el proceso matemático que viene a continuación. Entonces, acá podemos hacer 0, la posición inicial de la partícula, y podemos despejar el tiempo. Observemos que sería la posición final entre la velocidad constante, es decir, X entre V0 cos de alfa. Ahora vamos a hacer el análisis vertical. Estamos ante movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Observen que la posición inicial vertical desde la que parte el disco es desde el eje en Y igual 0. Vean que la posición final del disco al recorrer los 16 pies horizontales tiene que ser una posición final que va desde 0 hasta 4 pies para que pueda haber anotación. El disco puede entrar en cualquiera de esas posiciones verticales. Entonces podemos representarlo de esta manera. La posición Y será un valor entre 0 y 4 pies. La velocidad vertical es igual a V0 seno de alfa y la gravedad en el sistema imperial sería de 32,2 pies por segundo, un vector que verticalmente se dirige hacia abajo. El tiempo tiene el valor conocido obtenido en el análisis horizontal. Ahora, como es costumbre, empleemos la ecuación característica del movimiento parabólico. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad vertical inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Cancelamos la posición inicial en Y. Sustituimos la velocidad vertical, la cual es V0 sen de alfa. Por su parte, el tiempo es equivalente a X entre V0 cos de alfa. Entonces obtenemos esta multiplicación menos un medio de la gravedad e igualmente sustituimos el tiempo. Vean que podemos simplificar
V0 se cancela con V0 y seno dividido entre coseno se convierte en tangente. Además, nos quedaría x cuadrado, V0 cuadrado y coseno cuadrado. Y sería igual a x por la tangente de alfa menos gravedad x al cuadrado dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo alfa. Vean que el enunciado nos pide el valor máximo del ángulo alfa. Entonces, de esta ecuación el siguiente desafío es despejar alfa. Para lograrlo voy a simplificar esta expresión. Entonces, primero voy a considerar algunas identidades trigonométricas. Recordemos que 1 entre el coseno de un ángulo alfa es equivalente a la secante de alfa. Entonces, eso implica que si nosotros tuviéramos 1 entre el coseno cuadrado de alfa, eso sería equivalente a la secante cuadrada de alfa. Y por identidades trigonométricas, la secante cuadrada de alfa es equivalente a 1 más la tangente cuadrado de alfa. Vean que entonces la posición vertical y es equivalente a x tangente de alfa menos g x a la 2, 1 más tangente cuadrado de alfa dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Simplificamos. Hacemos la distribución del segundo término. Vean que acá obtendríamos gx a la 2 multiplicado por 1. Entonces obtenemos gx a la 2 dividido entre 2 veces v0 a la 2 menos gx a la 2 tangente cuadrado de alfa dividido entre 2 veces v0 a la 2. Ahora vamos a hacer un reacomodo de la ecuación. Vamos a pasar todos los elementos del lado derecho al lado izquierdo. Por lo tanto, se cambiaría el signo de cada uno de ellos. En esta etapa de cálculos es cuando les recomiendo hacer la sustitución de los valores de cada una de las variables conocidas. Entonces, observen que en nuestro caso habíamos definido que x era 16. Entonces obtenemos menos 16 tangente de alfa más la gravedad es 32,2. Por 16 elevado al cuadrado entre 2 veces 154 a la 2, recuerden que hicimos la conversión, más gravedad 32,2 por 16 a la 2 dividido entre 2 por 154 a la 2, tangente cuadrado de alfa, más y, el cual es un valor que oscila entre 0 y 4. Desarrollando los términos, vean que al menos 16 tangente no podemos hacerle nada. Este término constante que tenemos por acá es equivalente a 0,1738. Entonces este otro término que acompaña a la tangente cuadrada es exactamente el mismo, más y. Ahora, vamos a liberar esta tangente que está elevada a la 2. Vean que tiene multiplicado un 0,1738. Entonces, nosotros podemos dividir toda la expresión entre ese 0,1738. Vean que no es necesario ponerlo el signo de división acá en el lado derecho porque sigue siendo 0. 0 dividido entre 0,1738. 0. Ahora vamos simplificando. Menos 16 dividido entre 0,1738 da como resultado menos 92,06 tangente de alfa más 0,1738 dividido entre esa misma cantidad 1 más 0,1738 entre eso mismo 1, o sea, tangente cuadrado de alfa más 1 dividido entre 0,1738. Lo que nos da 5,75y. Ahora hacemos un reacomodo de la expresión. Primero voy a escribir la tangente cuadrado de alfa, luego el 92,06 tangente de alfa y por último el 5,75y más 1 igual 0. Ahora, les comenté que no se tendría que utilizar cálculo. Sin embargo, sí vamos a utilizar una matemática general con un nivel superior. Vean que para despejar alfa en términos de y en esta ecuación es necesario que hagamos un cambio de variable. Voy a decir que sea x igual a la tangente de alfa. Ese cambio de variable implica que este tangente cuadrado se va a convertir
en un x cuadrado menos 9206 x, porque es tangente, más 5,75y más 1 es igual a 0. Ahora, vean que despejar x de esta ecuación es más sencillo que despejar alfa de esta otra, por eso hacemos el cambio de variable. Ahora, la formulación que tenemos acá es muy conocida por nosotros. Vean que esto es una ecuación cuadrática. En este caso, el valor que acompaña al x a la 2 es un 1. Entonces, el valor de a vale 1. El que acompaña a la x era el valor de b, es decir, menos 92,06. Y c era la constante que nos quedaba restante, 5,75y más 1. Entonces utilicemos la fórmula general. Recordemos que la solución de x es igual al valor de menos b más menos raíz del discriminante entre 2a, lo que es equivalente a menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c dividido entre 2a. Entonces, en nuestro caso, el x podemos verlo igual a menos de fórmula menos 92,06 más menos aquí b a la 2 menos 4ac, es decir, menos 92,06 a la 2 menos 4 por 1 por c, que es 5,75y más 1 raíz cuadrada dividido entre 2. Ahora vayamos simplificando la expresión. X es equivalente a, vean que 92,06 sería positivo y lo dividimos entre 2. Eso nos da 46,03 más menos. Vean que acá tenemos un 1 adelante de la raíz, entonces eso se puede convertir en un medio. Y dentro de la raíz nos quedaría el 9206 elevado al cuadrado, lo cual es aproximadamente 8475. Luego, 4 por 5,75 es equivalente a 23 y 4 por 4 raíz cuadrada. Podemos simplificar aún más. X sería igual a 46,03 más menos un medio de 8475 menos 4 es igual a 8471 menos 23y raíz cuadrada. Y ahora sí, vean que si regresamos al cambio de variable inicial, nosotros dijimos que íbamos a llamar x a la tangente de alfa. Entonces, podemos ya escribir acá la tangente de alfa como una función en términos de y. Si despejamos alfa, alfa sería el arco tangente de todo el argumento que tenemos en la derecha. Vean que para cualquier valor de y, alfa tendrá dos posibles soluciones. La pregunta es, ¿cuál valor de y utilizar? Entonces, aquí es donde tendremos que analizar los casos límite. Recordemos que en el análisis inicial dijimos que la posición final y tiene que ser un valor que se encuentre entre 0 y 4, lo que contempla todas las alturas de la red. Entonces, lo que tenemos que analizar es cómo se comporta este ángulo alfa para los dos casos extremos. Un caso donde y valga 0 y el disco haga una parábola e ingrese exactamente en el punto B en 0, o bien el disco haga una parábola y entre justo debajo del límite superior e ingrese a la red. Cualquier valor de y entre 0 y 4 debería de tener una solución, pero ese no sería el valor máximo de alfa menor a 45. Entonces tenemos que evaluar los dos casos límite. Entonces utilizaremos y igual 0 y y igual 4, y en cada uno de los análisis nos surgirán dos soluciones. Entonces en total obtendremos 4 soluciones para alfa. Entonces comenzamos. Primero hacemos el análisis con y igual 0. En este caso simplemente alfa sería el arco tangente de 46,03, el primero con más un medio raíz de 8471 menos 23 por 0. Y eso como resultado nos da 89,4 grados, lo que a priori lo podemos descartar
porque el ángulo tiene que ser menor que 45. Vean que el segundo alfa que obtenemos es utilizando exactamente y igual 0, pero en lugar acá de más 1/2 tenemos que utilizar menos 1/2. Esto porque en la ecuación cuadrática la ecuación de alfa tiene más menos por acá. Este segundo ángulo alfa con y igual 0 nos da 0,62 grados. Bueno, por ahora es una solución. Vamos a comparar con los otros valores. Observen que con y igual 4 pies se cumple lo siguiente. Entonces multiplicamos el 23 por 4 y este primer valor que se obtiene es también de 89,4 grados, descartado a priori. Vamos a ver qué nos ofrece la última opción. En lugar de que sea más 1/2, tendría que ser menos 1/2. Este valor nos da 14,66 grados, lo cual es mayor al 0,62 y también cumple con la característica de que es menor que 45, porque eso lo restringía el enunciado en el inicio. Con todo esto podemos afirmar que el ángulo alfa máximo es de 14,66 grados. Con este ángulo se asegura que el disco va a entrar en la red y va a entrar en los 4 pies. Ahora vamos con el ítem B. Este es muy sencillo porque es el tiempo correspondiente que se requiere para que el disco llegue a la portería. Entonces, es el tiempo que necesitamos para que el disco recorra 16 pies. Entonces ese tiempo lo podemos calcular con el análisis horizontal del inicio. Tiempo es igual a la posición final entre V0 coseno de alfa, lo que sería equivalente a 154 por el coseno del ángulo que obtuvimos, 14,66. El tiempo es equivalente a 0,1074 segundos. Y con todo este desarrollo, el ejercicio está finalizado. Para dudas u observaciones, escríbanlas en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y dejar su like para poder seguir apoyando el proceso formativo de los ingenieros alrededor del mundo. Gracias por su atención y nos vemos en el quinto ejemplo de movimiento parabólico.